Muy buenas a todos, qué bueno vernos de nuevo en este nuevo capítulo de Revolución Podcast, ya el tercero. Y muy agradecido también de Dios y de los que nos han estado apoyando, amigos, amigas, gente de la iglesia, terceros por ahí. Así que estamos muy felices de que nos estén apoyando y sigan también compartiendo, dándole me gusta. Todo sirve para seguir avanzando en este bello proyecto. Y estoy muy feliz hoy de poder llevar este nuevo tema, pero sobre todo de tener a un invitado muy especial aquí con nosotros. Daniel García, por favor, preséntate. ¿Cómo Aplausos, por está? favor. No. Muchas gracias Basti, gracias Cami. Un saludo enorme, gente. Dios les bendiga. Un placer estar aquí con ustedes, compartir este espacio. Estoy realmente honrado por ser, me parece, hasta el momento el primer El invitado. primer invitado, Ya. sí. Así que no, estoy emocionado también de abrir los fuegos, por así decirlo, Claro. No, con buenísimo. las conversaciones con los invitados. Así que no, feliz de poder participar. Un gusto tenerte aquí. Bueno, Daniel es parte de nuestros jóvenes. Es el bajista de la iglesia, del grupo de la iglesia. Predicador también, predica muy bien. Pero también es bajista de Búfalo. De Búfalo, una banda de rock muy buena, oye, pero qué buena banda. Esos son mis credenciales principales. Están moviéndose con Búfalo Sí, este año, estamos moviéndonos. Así que va a venir nuevo contenido y esperamos que también puedan escuchar lo que estamos haciendo para la obra de Dios. eso. Bueno, habíamos dicho en el capítulo anterior que en este nuevo capítulo íbamos a tratar un tema importante, complejo, porque no es fácil, pero es sobre Dios, para poder definir un poco a modo, a modo bíblico y a una perspectiva bíblica, perdón, y entre lo que sabemos, lo que hemos investigado y lo que hemos ido consumiendo a través de toda nuestra vida con la Biblia y con las experiencias de cada uno, quién realmente es Dios, nuestro Dios, el que nosotros profesamos tanto y hablamos de él con tanta audacia, por así decirlo, con tantas ganas. Es algo importante, yo creo, ¿no? ¿Qué crees tú sobre nuestro Dios, el que compartimos personalmente? Así, ¿no? Yo comparto plenamente tu visión, Basti. Bueno, yo quisiera también como citar una frase que por ahí pude leer, que en realidad, si le preguntamos a cada persona qué imagen tiene de Dios, pues más de alguna tendrá una imagen distinta y Así, habrán a lo mejor puntos en conexo, pero nadie realmente puede decir cómo es ¿cómo es? otra persona hasta que le preguntas a una persona que realmente está cerca Eso, del punto en referencia, claro. digamos. Es decir, si yo le preguntara, no sé, a algún vecino tuyo, tal vez algún compañero, ex compañero del colegio, por ejemplo, cómo es Bastián, quizás me puede dar nociones. Pero Mm, quien realmente me va a describir lo más cercano a cómo es tu persona sería a lo mejor las personas con quienes tú vives. claro, ¿Me entiendes? Que esas son las que mi tienen mayor familia. noción. Y cada uno podría tener una idea, digamos, de cómo es Dios, pero creo que Él también se define a sí mismo de manera muy Muy interesante en interesante. su palabra. Así que creo que esa es la fuente principal de donde nosotros vamos a sacar esta definición que vaya que difícil es. Es difícil, es Sí. difícil. Pero como tú bien decías, la gente tiene distintas perspectivas de repente. Y podemos verlo también, por ejemplo, en el arte, a través de la historia. Cómo se ha pintado en el arte a Dios. Siempre se pinta como alguien canoso, con mucha barba, un viejito, de repente, Sí. como un sabio. En los sabios sí, concordamos, pero en apariencia, de repente el arte, la historia ha tratado de representarlo de una forma. Pero bíblicamente esto tiene respaldo. ¿Qué crees tú? ¿Será bien viejito así que No, como lo ve la gente realmente? no creo, no tiene esa visión. Yo creo que es muy complicado por darle una forma Claro. a Dios. En primer lugar, en el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 24, dice que Dios es espíritu. Entonces, desde ahí ya partimos con que no tiene como una forma realmente física Mm, a la cual nosotros podamos remitirnos. Ciertamente esta imagen del arte barroco, medio renacentista, nos claro, pinta un Dios de pelo cano, tratando de alcanzar al ser humano. claro. Tenemos la imagen de la Capilla Sixtina, Dame- del Adán, digamos. Entonces, esa es la noción que nos da Dios. Yo creo que en el imaginario colectivo. mm, No obstante, ya la Biblia está de alguna forma desmitificando en primer lugar como el rango etario de Dios.
Es decir, no es una persona de la tercera edad, de Claro, partida, que no claro. está, claro, con un bastón y una persona que se está de alguna forma arreglando la barba, Claro. tipo Dumbledore. Nah, no, desde ahí ya quebramos como Ese, ese paradigma, claro, ese estereotipo ese que existe de estereotipo, Dios, claro. sí, Bueno, pero si bien es cierto, también la Biblia habla de que fuimos hechos a imagen y semejanza, y es ahí donde está el misterio. sí, Donde está el misterio, realmente. Creo yo firmemente que si estamos hechos a imagen y semejanza, Dios tiene algo de semejanza. O sea, nosotros tenemos algo de semejanza en cómo Dios se presenta en la forma física, creo yo. Pero Dios como tal es tan majestuoso en sí, se puede ver, se puede entender, de que puede ocupar diferentes formas también. Pero también se entiende que hay un reinado, hay así un es. trono. Entonces, tiene que haber algo físico, pero el describir eso no sería hacerle juicio al arte como lo pinta, porque realmente Claro, no es así. Se han tratado de dar algunas descripciones de Dios bíblicas que son bastante espeluznantes. No queremos entrar en tanto detalle porque si no nos vamos a desviar realmente de quién es Dios, porque estamos hablando de claro, lo superficial un poco ahora, para entender un poquito qué es lo que se imagina la gente cuando se lo imagina. Bueno, los profetas, algunos profetas que vieron, tuvieron visiones de Dios, es algo muy espeluznante, es algo tan majestuoso, algo que les voló la cabeza, o sea, literalmente algo que caían rendidos a los pies. O sea, claro. es algo muy, pero muy potente que de repente cuesta describirlo. Estas descripciones pueden leerlo en el libro de Ezequiel, por ejemplo, el primer capítulo. La aparición que tiene, la aparición de Dios ante Ezequiel es algo majestuoso, pero a la vez un poco indescriptible. Así que podrían verlo ahí también. Y la otra manifestación también de cómo es un poquito representado Dios en el Apocalipsis, cuando Cristo se presenta ante Juan. Claro. Es algo muy similar de repente en algunas otras visiones, con los ojos de fuego, lo que emana, la luz, todo esto, y es algo muy importante. Pero más que ver todo este tema superficial de cómo debería ser Dios, no sé, yo creo que a lo mejor no es algo tan importante al momento Claro, de querer acercarnos. sí. No sé, ¿qué crees tú? Así es, yo pienso que el foco no debiese ser como tomar una foto de Dios Mm, y mira, este es el cuadro que más fidedigno a su rostro, mm, a su altura, digamos. No, no es el foco realmente. claro, De hecho, el propio David en uno de los salmos habla de que a lo mejor no tengo una foto directamente de Dios, pero dice, los cielos cuentan su gloria eso, y la extensión habla justamente y proclama la obra de sus manos. Entonces, él habla que incluso podríamos ver a Dios o una dimensión de él en la la creación, belleza de la creación. eso, De ahí ya estamos hablando de una mano inteligente. Entonces, vemos que nosotros mismos hay un diseño que está cuidadosamente detallado y estructurado, lo mismo que en nuestra atmósfera donde vivimos. Entonces, también tiene mucho que ver con la belleza y la descripción de cómo es Dios. claro. Y creo que realmente es el foco a lo que vamos a tratar de enfocarnos un poquito, más allá de darle un rostro, Sí, es como tratar de enfocarnos en cuáles son sus atributos y qué es lo que nosotros podemos llegar un poquito más a él, cómo lo podemos conocer un poco más. eso, totalmente cierto lo que, lo que acabas de comentar, Sí, en tratar de conocerlo un poco más que saber cómo es realmente. ¿Tiene barba? ¿No tiene barba? ¿Tiene los ojos de fuego? ¿No tiene los ojos de fuego? Hay que entender una cosa, para cerrar el tema de la superficialidad de Dios, nunca podríamos entender, así como somos ahora en carne y hueso, cómo es Dios. Incluso la Biblia habla claramente de que si ningún hombre, ningún ser humano, puedo verlo. también eso, cuando habla de la Biblia, cuando dice ningún hombre, se habla al ser humano en realmente, no habla no se refiere siempre al hombre como tal. El hombre siempre es representado antiguamente en la historia con esta palabra. Claro, El como la hombre, raza la humana. raza humana. Ya, Pero cuando se refiere a esto de que ningún hombre puede ver a Dios porque moriría, ahí nos deja en claro, nos deja la posibilidad abierta de que de realmente conocer a Dios realmente en su forma sería una causa de muerte incluso para nosotros. No podríamos resistir la gloria y la majestad de lo que Él emana. Sería algo muy potente para ir cerrando el punto. Entonces, en ese sentido, si alguien se pregunta de verdad cómo es Dios,
Si quiere conocerlo, acérquese a Dios, acepte a Cristo Sí, y lo va a conocer lo al primero. final. Sí, Ahí lo va a poder conocer al final. Dice la Biblia que vamos a poder estar con Él y reinar junto a Él. así es. Pero nombraste algo muy importante, los atributos de Dios. Cosa que muchas veces dentro del cristianismo no se habla. Y es importante. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Porque claramente lo conocemos, sabemos cómo es Él, su carácter. Podemos entender realmente lo que Él quiere de nosotros. Porque muchas veces nosotros sacamos conclusiones. No, yo creo que es así. Yo creo que es así. No, yo creo que Dios es así. A ver, paremos un poco. Vamos a ver en base a nuestra perspectiva o vamos a ver cómo realmente es Dios, cómo se Así describe Él. es. Eso es importante. Y lo que también se puede deducir al leer la palabra, cómo es Él. Y dentro de la teología se separan los atributos en dos ¿Categorías? categorías, como Ok. claro, justamente, que son los incomunicables y los comunicables. Los incomunicables claramente son atributos propios de Dios, que no puede compartir con ninguna otra criatura y ninguna otra criatura en el universo la tiene, solamente Dios la tiene. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Claro, por ejemplo, un atributo incomunicable de Dios, la eternidad. Nosotros no somos eternos. Vamos a tener eternidad si aceptamos a Cristo claramente como Salvador y nos hacemos parte de su reino. Esa es la promesa que Él nos da. Pero aún así, nosotros dependemos de Él para Claro. obtener la eternidad. Dios es eterno y no necesita depender de nadie más. Lo importante de esto es que Dios es autoexistente. Dios Eso. es totalmente independiente, por así decirlo. Todos sus atributos de la omnipotencia, omnisciencia, que todo lo sabe, la santidad, todo son... Él es sus atributos, en Así su es. plenitud. En su plenitud. En todo ser. Por eso es un ser autoexistente. No hay nada antes de Él y nada después de Él. Así es. Eso es lo importante. Y pensando un poco en la autonomía de Dios, Mm. pensemos, por ejemplo, cuando Él se presenta al propio Moisés. Claro. Entonces, cuando Moisés tenía la misma pregunta que a lo mejor tú y yo tenemos y Sí, estamos pues. planteando. Pero cuando me digan, ¿quién me envió? ¿Qué les digo? Pero, ¿cómo te llamas? A ver, Claro. Dios dice, a ver, fácil, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ah. Soy el que soy. Entonces, cuando uno intenta dar esa respuesta filosófica y la intenta aplicar a una persona, a mí mismo, por ejemplo, ¿quién soy yo? Y yo soy un producto de muchos, pasajes de mi vida. Partiendo por mis crianzas, también soy producto de una unión entre mis padres. Claro. Entonces, yo soy una construcción que a lo largo de mi vida me ha hecho tal como soy ahora. Claro. ¿Ya? Muy bien. Parte de mi forma, de mi carácter, qué sé yo, tiene que ver con cómo me he podido ir criando. Pero Dios no tiene esa condición. Entonces, Él no está condicionado a nada externo porque Él es autosustentable, autosuficiente. Entonces, de ahí Justamente. vemos esa característica. Cuando Él dice, yo soy el que soy, y también habla en un tiempo presente y además continuo. Eso. No dice, yo soy el que fui, ni tampoco habla del que seré, sino es un presente continuo. Un presente Yo continuo. sigo Yo soy. siendo. Y eso me da una garantía de que el Dios del cual nosotros hablamos de hace, no sé, 2000, 3000, 4000 años atrás, sigue siendo el mismo Dios porque el Él mismo Dios, claro. sigue respondiendo a esa pregunta de la misma forma en la que se la respondió a Moisés antaño. Yo sigo siendo el que sigo siendo. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y también intervenía en las cosas de la naturaleza, grandes cosas de la naturaleza, vestigios que hoy día podemos estudiar en la historia, Claro. y a la gente creyente o no creyente, le gusta o no, están. Cosas que están en la Biblia que Dios hizo y están. Entonces, podemos ver la potencia realmente de este ser supremo que está sobre todo. No hay nada comparable a Él, no hay nada igual a Él, no hay ni un ser humano igual a Él, nada, ni lo más parecido. Muchas veces se les quiere atribuir este poderío al universo. Claro. O a las energías, que muchas veces la gente comenta esto. Pero hay que entender algo. Más me vale a mí acercarme al ser que creó el universo, más que yo rezarle al universo, que hay gente que también lo toma de esa forma. Claro. Y lo podemos ver en muchas cosas, porque hay veces que la gente, por no poner el nombre de Dios, le atribuye la divinidad de Dios a otras cosas. ¿Te has dado cuenta? Sí. Es por un mero prejuicio que no quieren decir Dios. Dicen, no, gracias al universo. Claro. ¿Por qué no decís Dios?
Exactamente. No, es que la religión... y todo. Pero estáis dándole gracias a un ser supremo, supuestamente tú. Enfócate bien mejor. Sí, po. El creador del universo es mucho más potente que el universo en sí. O sea, alguien que sustenta todo, tiene una providencia en todo. Entonces, en ese sentido, muchas veces se cae en esto por meros prejuicios, que es lo que estuvimos comentando en el capítulo anterior de la iglesia, que pueden también escucharlo para que puedan estar un poquito más informados. Pero entendiendo estos atributos incomunicables de Dios, que son cosas que nadie tiene, solamente Dios, podemos entender la majestuosidad de esto, la gloria. Pero también es importante tener algo en claro, que también como hay atributos incomunicables, están los comunicables, que son atributos que nosotros como seres humanos podemos copiar de Dios, podemos imitar de Dios. Y es lo que deberíamos hacer, estamos siendo creación directa de Él. Y es lo que Él espera que nosotros cumplamos. O sea, también es un Dios que comparte parte de sus atributos, nos da la justicia, por ejemplo, el amor, la bondad, la misericordia, la santidad también, que nadie es santo como Dios. Cuando la Biblia habla de que Él es santo y es santo, 3 veces santo. es un atributo, o sea, está llamando la atención, o sea, ahí es santo, es santidad total. El pecado está totalmente apartado de Él. No existe el pecado, no existe lo corrupto, no existe en Dios en sí. El ser humano de por sí es corrupto, claramente, porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre es ir al pecado. Pero entendiendo que nos dio atributos comunicables para poder imitar, nosotros deberíamos imitarlos, pues claramente, deberíamos seguirlos. Y dentro de esto está también, por ejemplo, una de las partes más importantes, la justicia. La justicia. La justicia, la providencia. ¿Entendemos realmente lo que es justo? ¿Qué crees tú, por ejemplo, de la justicia en sí de Dios? ¿Crees que es un tema complejo o es fácil de digerir para el mundo o para los cristianos? Yo pienso que la justicia es un tema realmente difícil de tocar. En muchas reuniones de amigos son esas típicas preguntas que te hacen cortar amistades después, cuando te dicen, ¿qué opinas tú? Y en realidad la justicia de Dios es superior a la nuestra, de partida. Claro. Entonces, el parámetro que tiene Él para juzgar es sumamente más alto que el nuestro. Claro, obviamente. No obstante, juntamente con su juicio, también viene el otro atributo de Él, que es la misericordia y la gracia. Entonces, Él puso estándares muy altos, pero al mismo tiempo nos dio un gran camino, un gran abogado, Claro. que es el propio Jesús, el Hijo. Que después vamos a estar entrando. Que ya vamos a ver un poquito más la faceta. Entonces, claro. Para Dios hay muchísimo... Todo lo que nosotros hacemos, la mentira, qué sé yo, alguna cosa que se nos escapa de los labios de repente, una actitud, un pensamiento. Dice, no es necesario, cuando dijo Jesús lo siguiente, no es necesario que tú, por ejemplo, estando casado, engañes a tu esposa para cometer el pecado de adulterio, por ejemplo. Dice, basta con que tú pienses obscenamente en otra persona, con otra persona que no sea tu cónyuge, ya cometiste el error. Claro. Ya cometiste el pecado. Entonces su estándar es increíble. Pues, o sea, ¿quién entonces se puede salvar de su juicio? Todos Nadie. Nadie. Claro. Entonces es ahí donde viene la gran salvación. Y es lo que nosotros profesamos, creemos, vivimos. Que justamente, pese a que tenemos estos estándares muy altos, Jesús vino como hijo y como el sacrificio perfecto para expiar justamente todos estos errores a cada uno de nosotros. Y ahí donde todos tienen acceso, entonces, a un gran perdón. A un gran perdón. Entonces, tú me dirías, bueno, y aquella persona que cometió un asesinato, qué sé yo, que robó, estafó, aún así Dios puede perdonarlo. Y la respuesta es sí, claro. Totalmente sí. Claro. Pero yo no cometí lo mismo, pero ¿cómo me va a juzgar a mí en la misma condición que él? Sí. Claro. Porque en realidad hasta las cosas más pequeñas que nosotros hagamos para Dios son totalmente erróneas. Claro. Dice la misma Biblia, por cuanto todos fallaron, ninguno tiene derecho a estar conmigo en mi gloria. Claro. Entonces, nos expulsó a todos básicamente, claro. Pero no porque Él haya querido quitarnos, lo que pasa es que nosotros no tenemos su grado de santidad para estar con Él, ¿me entiendes? Y ahí es cuando viene el plan. Y ahí donde viene el plan de sacrificio, el plan de salvación que se gestó desde la creación misma. Desde la creación, nosotros, este plan de salvación no fue algo que Dios de repente dijo, chuta, plan B, te voy a tener que matar, Jesús. No.
Fue Si planeado no antes. fue planeado desde antes, el Cordero ya había sido inmolado desde el minuto de la creación. Entonces nosotros fuimos pensados para eternidad, fuimos pensados para acceder al perdón y acceder justamente a la gracia de Dios, A la gracia. pero a través del De- sacrificio de Jesús. A través de Cristo. Sin Cristo no podemos acceder Sí. a esta gracia y a la vida eterna de lo que Dios está prometiendo. Entonces, si de alguna forma yo quisiera resumirlo, Basti, sería que la justicia de Dios tiene nombre propio y se llama Jesús. Jesucristo es la justicia de Dios. Y aquel que le acepta, aquel que le abraza, aquel que cree en Él, entonces ha sido justificado. Eso. Sin mayores cosas, no hay que llenar ningún papeleo, ningún trámite. Solamente basta con que te acerques y le aceptes. Eso. Y ya has sido justificado. Hemos sido justificados a través del sacrificio. Eso es muy... Bueno, aquí se puede ver, yo creo, totalmente... bueno, como estaba hablando de la justicia, Sí. hablamos de la misericordia y gracia. Pero alguien que puede ser más pillín por ahí que decir, pero eso no es justicia, po. Claro. Justicia, entonces deberíamos todos morir, po. No, po. ¿Por qué? Porque los atributos de Dios, al ser justo, también tiene sus atributos de ser misericordioso y gracia. Como es Dios, Él puede hacer lo que quiera, te guste o no, puede hacer lo que quiera con su misericordia y gracia. Sí. Él puede dar la misericordia que quiera a quien quiera, la gracia a quien quiera. Y es lo que podemos ver a través de la historia de la Biblia. Podemos ver muchas partes de historia importantes y en donde tú estudias los casos y le dio mucho favor y misericordia a personajes que merecían totalmente, o sea, un juicio, Castigo, claro. castigo. Y aún así Dios fue tan misericordioso y los perdonó porque ellos iban de corazón arrepentidos. Sí. Eran humildes también. Tú puedes Ciertamente. notar en la palabra que Dios ocupa mucho a la gente que es humilde, a la gente que de verdad admite sus errores. No a la gente matona, a la gente fortachona. Puede que está muy en claro que a Dios no le agradan estas personas. No, nunca le va a agradar. Entonces, también nos llama a nosotros a ser humildes en ese sentido y a creer, porque solamente creer en Cristo Jesús nos justifica. Y creer en Cristo Jesús es la justicia. Así es. Y nos está diciendo, oye, te abro las puertas, o sea, este es el camino, acéptalo. Yo quiero estar contigo, quiero que vengas conmigo. Punto. No quiero condenar a todo el mundo por algo. Por algo Cristo vino para salvar al mundo, no para condenarlo. Entonces, podemos ver en totalidad el amor increíble de Dios. O sea, es un amor que de verdad yo no a veces no lo alcanza a comprender y la gente a lo mejor que es cristiana o que más no es cristiana no puede entender quizás esto. Si entendiera lo que estamos hablando, le tomara el peso en profundidad, se daría cuenta de que sí estamos en graves problemas y el amor de Dios es tan grande que el mismo Cristo se entregó, dice. Que eso es lo otro que dicen, mira, Dios mató a su hijo. Cristo se entregó. Así Fue un es. plan de antes. Él fue planeado. Él se entregó. Sí, en un momento dudó porque iba a vivir todo el proceso. Cuando le dice a Dios, pasa de mí esta copa, o sea, diciéndole, si es que es posible, pásala. O sea, si es posible, mejor aplacémoslo, mejor no. Pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Entonces ahí se puede ver que Dios hecho hombre, manifestado en forma de hijo, viene a obedecer al Padre. ¿Para qué? Para que nosotros como seres humanos aprendamos como Cristo a obedecer a Dios, al Así Padre. es. Era el ejemplo máximo. Siempre pedirle, sea tu voluntad, no la nuestra. Así es. Y el plan de Dios fue perfecto. Padre, Hijo y Espíritu Santo planearon totalmente, en total perfección y armonía, el plan de salvación y que nosotros tenemos acceso. Y eso es algo muy bello. Y ahí se puede ver la justicia de Dios. La justicia de Dios. Dios no es injusto, Dios siempre va a hacer lo bueno. Aunque caigan estas dudas siempre de los amigos, pero ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite esto otro? Está claro, siempre lo he dicho, si alegamos tanto de eso, la respuesta era súper simple, seguir los mandamientos de Dios, ahí está todo. Claro. No quieren mal en el mundo, bueno, no maten. No quieren traición en el mundo, no seas codicioso, no adulteres, está todo en el mandamiento. Y aún así, tan hipócritas somos, le echamos la culpa a Él y nosotros embarramos el mundo como queremos. Lo tenemos enfermo este mundo. Claro. Y lo sumimos en maldad. Todos aportamos a la maldad. Y somos tan, de repente, el modismo chileno, tan cara de palo, por así decirlo. Sí. Decirle, es que Dios tiene la culpa. ¿Y con qué cara, amigo? Perdón, disculpa, ¿con qué cara le está echando la culpa a Dios? Si dejó todo estipulado hace tiempo. Nos da libre albedrío, si no seríamos... Nos da libre albedrío también por un amor también a nosotros de tener la libertad. No nos quiere como un robot. Pero, Así es. Programados. programados, ¿cachai? Entonces, en todo, Él es justo en ese sentido. Pero si queremos ver una vida justa, acerquémonos a Cristo.
¿Por qué? Al momento de aceptar a Cristo, aceptamos el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, nos renueva, nos regenera. Y por inercia, comenzamos a vivir los atributos de Dios que quiere que vivamos, que es el amor, la justicia, la bondad. Jesús era bondadoso, la misericordia. Y podemos aplicar todo esto a nuestra El vida. perdón. El perdón es lo más difícil, Sí. pero lo más bueno. Él nos perdonó de todo. Deberíamos aprender a perdonar. Sí, Esa es la parte más difícil, creo yo. Ujú. Es súper difícil. así es. Y yo te puedo decir justamente que dentro de los atributos comunicables, y creo que el que más vale la pena resaltar justamente es el amor. El amor. Y además es la quintesencia del mensaje del Evangelio. Mm. Y en este punto es donde yo quisiera que de alguna forma tratáramos de quebrar ese esquema de que Dios es el gran dictador del universo y presentarlo a Él como realmente Él quiere presentarse a nosotros. Claro. Él dice, yo quiero ser tu Padre. Tu padre. Es la forma en la que Él se quiere presentar a nosotros. Es ahí el por qué nos permite que nosotros de alguna forma hagamos nuestra voluntad. Y es por eso que también hay mucha maldad en este mundo, porque nos ha dado, el libre albedrío es simplemente la libre disposición de mis acciones. Entonces, por eso Dios no nos programó a que no lo hagas, si no estaríamos atados, Claro. literalmente, viviríamos una vida encasillados. Claro. Pero Dios nos dijo, tú tienes la libertad, Voluntad propia. la también. voluntad propia de hacerlo. Y dentro de esa voluntad es donde Él nos llama a amarle Claro. y a verle como un padre. También en el libro de Juan, Él nos dice que a todos los que creyeron en Él, en el Señor Jesucristo, y le recibieron, les dio la potestad, digamos, el título de poder ser hechos hijos de Dios. Entonces, el que nosotros tengamos el acceso a ser hijos, quiere decir que también hay una noción de padre. Entonces, Dios realmente lo que busca son hijos, no gente ciega que esté tratando de seguirle simplemente a donde sea, sino que busca hijos realmente que le amen con amor genuino, no con un amor fingido. Claro. Y es justamente lo que nosotros tratamos de comunicarle a las personas con quienes nos atravesamos, a todos quienes nos están observando. Sí, pues. Lo que tratamos de presentarles es a un Dios cercano, que aún más que Dios también quiere ser tu Padre. Y es la forma en la que nosotros queremos acercarnos a Él y acercarle a Él a ti. Eso. Ese es el mensaje y la quintesencia, digamos, del Evangelio. De lo que profesamos nosotros. Ujú. En ese sentido, como dije, es tan grande su amor que está esperando que uno se acerque. Así es. Y por eso, si ustedes han oído constantemente, si hay alguien que no es cristiano, sobre este mensaje, reflexiónalo. Reflexiónalo profundamente, porque no es algo de una institución religiosa que es algo que ha impuesto a la sociedad. No. Entrando a estudios más profundos de la Biblia, que insto a que también lo hagan ustedes para que se den cuenta de que no es mentira, se van a dar cuenta que esto no tiene nada que ver con algo impuesto por la sociedad. Es algo divino que viene de hace mucho tiempo manifestándose al ser humano, a la raza humana, y es importante tenerlo en cuenta, es claro. Si has escuchado esto, también estás en la responsabilidad de saber qué hacer. Porque si el mensaje se está presentando de salvación y nosotros no nos estamos recibiendo, aceptando, van a venir consecuencias también, ¿sí? Es que nos guste o no. Y eso es parte de la verdad. Por eso Dios está diciendo, ven a mí, yo estoy a la puerta, estoy tocando. Todos los que están escuchando esto, es parte del mensaje. Esto no fue coincidencia, Dios quiere que escuche esto también. Estoy tocando a la puerta de tu corazón. Déjame salvarte. Porque viene algo al fin de este mundo y yo quiero salvarte, quiero que estés conmigo. Pero también, como Dios es justo, tiene que hacer justicia. Tiene que poner un par al final. Así es. No podemos vivir eternamente en maldad, en corrupción. Tiene que hacer un juicio con la maldad que se ha cometido en el mundo. Así es. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, tenerlo en claro. Y aquellos que dicen, y los que nunca escucharon de Dios se van al infierno, no. Eso es otro tema que algún día aquí también quizás profundizar en el tema, en la Biblia. Bíblicamente se va a entender también en el Antiguo Testamento que aquellos que no han conocido a Dios, también Dios los va a jugar de cierta forma. Los va a juzgar, se entiende, puede juzgarlos por los actos. Aquellas culturas que nunca escucharon de Dios, Dios tiene una forma de juzgar, porque Dios es justo en todo sentido. Entonces tiene que juzgar, pues si no escucharon de Cristo, ¿cómo van a tener la salvación? Dios en ese sentido es justo también. Pero tú que has escuchado, es distinto.
Es distinto rechazar y pegar una patada al mensaje, no me importa ni quién es Dios. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque de repente creemos que estamos luchando contra la iglesia, esta institución. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si estamos luchando contra el mismo Dios? Así es. Hay una parte en Hechos que también un fariseo dice, mira, si estos discípulos tan locos que hablan tanto de Cristo, de este Dios bondadoso, amoroso, que salva a todo el mundo, si esto es mentira, esto se va a acabar en cualquier momento. Eso está en la Biblia. Eso dice un fariseo. Estoy casi seguro que es un fariseo, ¿cierto? Es un fariseo, un maestro de la ley. Sí. Dice, si algo es mentira, se va a acabar en cualquier momento. Pero, ¿qué pasa si es verdad? Dice, ¿no será que estemos luchando contra Dios? Contra el mismo Dios. Y si estamos luchando contra Dios, es peligroso. Entonces, si están escuchando esto, háganse esta reflexión, pregúntense realmente si vale la pena pelear con Dios, porque nunca vamos a ganar si peleamos con Dios en ese sentido. Sí. Es mejor ir a sus brazos y aceptarlo como padre y te va a recibir. Te va a recibir. O sea lo que hagas, Él te va a recibir si tú de verdad vas arrepentido. Entonces dices, ok, te necesito, Dios. Te necesito. Él hace una muy cariñosa invitación en el libro de Juan, capítulo 3, 16, que es muy conocido. Porque en primer lugar él dice que de tal manera fue el amor que Dios tuvo hacia el mundo que dio en sacrificio, en expiación a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y tenga la vida eterna. Y tenga una vida eterna, tenga acceso a la vida eterna. Es gratuita. ¿Y qué es lo que pide? Dice ahí el mismo versículo, todo aquel que en Él crea. No hay otro requisito que llenar más que la fe. La fe. Eso es todo. Y eso es todo. Y justamente es la que nosotros profesamos, la que levantamos, la que estamos ahora predicando. Todo aquel que en Él cree en Jesús, hay que aclararlo también. Todo aquel que cree en Jesús. En Jesús, que es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre también y que vino a salvarnos. Así es. Porque hay gente que rechaza a Jesús también, que eso es otro tema. Cree en Dios, dice, pero no rechaza a Jesús. Pero no creen, no. No existe otro camino. Él es el camino y la verdad. Y la vida, Él es la puerta. O sea, para llegar a eso hay que aceptarlo a Él. ¿Sí o sí? Así es. Eso es importante. Y el llamado que también hace es venir a mí todos los que estáis trabajados, cargados, cansados, tristes. Yo les voy a dar descanso. Yo les voy a dar descanso. Y esa es la invitación cariñosa de Dios, de Jesús. Está abierto a todo el mundo, es accesible. Así es, así es. Es la imagen viva de Dios. Y aquí lo comprueba en Colosenses 1, capítulo 15, ya para ir cerrando, la supremacía de Cristo. Pablo dice, Él, refiriéndose a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, dando a entender que hay cosas espirituales también en el reino y por ahí que también son creadas también por Dios. Dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Eso lo vimos en el capítulo anterior, lo pueden escuchar. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Y eso es la otra cosa, que Él vino a reconciliar al mundo con Dios. Lo que hablábamos recién. Vino a reconciliar nuestra relación con Dios. O sea, algo hermoso, muy bello. Es algo que hay que tener siempre en cuenta. Vino por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Atento con eso. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Así es. Todo culmina en el sacrificio. El sacrificio del Señor Fue lo Jesús. máximo. Así es. Fue lo máximo. Así es. ¿Sabes que una de las preguntas que les hicieron los discípulos a Jesús fue justamente la que tal vez con la que empezamos a hablar este podcast? Muéstranos al Padre. Yo creo que los discípulos le preguntaron a también Jesús, le predicaron eso a Jesús, se lo preguntaron. ¿Por qué no nos muestras al Padre? Jesús le dijo, pero si tanto tiempo he estado con ustedes y no me reconocen. No, claro. O sea, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, si tú tienes alguna duda de quién es Dios, de cómo piensa, de cómo siente, de cómo ama, solamente remítete a su Hijo, el Señor Jesucristo. Y con Él tendrás la representación máxima de todo. en la mejor definición de quién es Dios y de cómo es Dios. Así es.
Y con esa misma cercanía con la que Jesús se acercaba a todo aquel que incluso en su tiempo lo veían como lo más insignificante, lo más repudiable de la sociedad de aquel tiempo, Claro. el Señor Jesucristo se acercaba, Se acercaba a ellos. comía con ellos y para ellos también era predicada la buena La noticia buena noticia. de la De salvación. la salvación, Y justamente. justamente nosotros no venimos desde una poltrona a decir desde nuestra perfección, de traje y corbata, cómo deben vivir. No, para nada. Somos personas que también nos hemos equivocado. Eso. Somos gente que también muchas veces hemos errado en el camino, en nuestras decisiones, pero hemos creído y hemos aceptado la invitación de este Padre amoroso a través de su Hijo Jesucristo. Eso. Y hoy experimentamos, pero un cambio radical. Mucha gente dice, pero a ver, ¿cómo tú vas a probar realmente que ese es el credo verdadero, justamente, digamos, de alguna forma, la fe genuina, Claro. el camino real? En primer lugar, para creer en Dios, de alguna forma tenemos dos posturas. Una forma, podemos creer en Dios desde la lógica y la filosofía, Claro. desde ya. ¿Por qué? Porque nada se hace a sí mismo. Toda nuestra vida tiene una causa. Entonces, desde un principio de causalidad tuvo que haber algo, una inteligencia superior. Desde el principio que efectuó todo lo que hubo y hay en este momento. Eso. ¿Ya? Y en segundo lugar, por la experiencia personal. O sea, hubo una historia en la Biblia de un ciego que realmente recibió su milagro de poder ver y muchos después le preguntaron, pero ¿quién era ese hombre? ¿Y qué pasó? Mira, yo no tengo mayor información de esa persona, pero lo que te puedo decir acerca de Jesús es que yo antes era ciego Y ahora veo. y ahora veo. Así de simple, bro. Así de simple. Claro. O sea, no tengo por qué tampoco darte, hoy hay razones teológicas y sumamente científicas, filosóficas, que las hay, por supuesto. Obvio que está lleno, claro. Pero yo desde un nivel usuario te podría decir, porque no soy teólogo, Claro. pero desde un nivel usuario te puedo decir que mi fe está sustentada netamente, además de todos esos argumentos, desde un argumento personal, vivencial, cercano, porque he visto la mano de Dios obrar en mi vida, he visto cómo su presencia ha depurado en mí muchas cosas. Y lo veo diariamente en mí cómo opera a través de su amor y ha cambiado. Todo aquel que se ha acercado a Dios al final puede dar testimonio de lo mismo que yo estoy diciendo. Amén. No es solamente personal. Yo creo que si a ti te preguntan, le Sí, preguntan a no. Camila, a cada uno de los que han tenido un encuentro con Dios, hay un antes y un después. Eso se ve reflejado desde los mismos textos sagrados, con Pablo, por ejemplo, siendo uno de los cambios más radicales. Y cada uno de quienes tuvo un atravesamiento con Jesús, tuvo un antes y un después. Todo Y fue lo mismo, transformado. imagínate, la propia historia tuvo un antes y un después de Cristo. Después de Cristo. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar exentos a este personaje que realmente vino a cambiarlo todo? Sí. En la historia, en mi historia, en tu historia, y en la de cada uno de los que nos están oyendo y viendo. Totalmente, totalmente. Es algo que impacta la vida de las Así personas. es. Y yo sé que muchos de los que quizás escuchan han sido impactados. Y otros que son un poquito escépticos. Y otros que están esperando ser impactados. Los tiempos de Dios son perfectos. Así que no olviden eso. Dios los va a sorprender en cualquier momento. Solo te insto a que abras su corazón. Abre tu corazón. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Y vas a poder entender realmente de lo que te estamos hablando. De que hay algo impactante para tu vida. Y lo más impactante que vamos a vivir todos juntos al mismo tiempo va a ser la gran promesa final. Así es. Que es lo que está prometido de la eternidad con Él. Vamos a poder vivir con Él en armonía, donde ya no va a haber maldad, no va a haber nada. Volvemos al plan inicial Así del paraíso, es. Claro. cuando creó al hombre y a la mujer para vivir en armonía con ellos, Así juntos, es. tranquilos. Así que creo que pudimos abarcar un poquito de información que pueda aclarar Así un es. poco más. Y para la conclusión final, como dijo Daniel, si quieren resumirlo en unas palabras, ¿cómo es Dios? ¿Cómo lo conozco? Estudia a Jesús. Es la representación máxima de Dios. Lee los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y te va a quedar claro al tiro. Así es. Va a querer seguirlo, estoy seguro. Vas a querer seguirlo de todas formas. Ciertamente. Hay gente que no sabe eso. Si le leyeran, todos quisieran seguirlo, pero falta las ganas de leerlo de verdad. Sí. Eso es lo importante. Así que muchas gracias, Daniel, por acompañarnos hoy. Gracias a ti.
Me alegra que hayas Un venido con honor. la polera de los Sí, jóvenes Revolución, Jóvenes de nuestra Revolución. iglesia. Somos los jóvenes, así Sí. que ahí tienes, jóvenes Revolución. Con orgullo, eso. Exactamente. Agradecido de ser una bonita familia en la iglesia y en los jóvenes. Pero sobre todo de ser hijo de Dios, que es lo importante. Así es. Ser llamado Sí. hijo de Dios. Eso, así que nos estamos viendo el próximo capítulo en donde vamos a hablar de por qué necesitamos a este ser supremo, a este Dios. Ahora hablamos de quién es el próximo. Vaya que hay razones también. ¿Por qué realmente lo necesito? Ya, lo necesito realmente. Es para conocerlo porque mi abuelita y mi tía hablan. No, tú también lo Claro. necesitas y con urgencia. Vamos a ver por Así qué. es. Y ese capítulo va a tener otra invitada. Y lo va a dirigir también Camila, porque ambos conducimos programas con Camila, Genial. pero vamos turnando por un tema de economía. Así que el otro capítulo lo esperamos para que podamos entender un poquito más para qué necesitamos a este Dios. Así que nos vemos, cuídense, nos vemos el queremos. próximo viernes y hasta luego. Que Dios les bendiga.